Buenos días, mi nombre es Leyanis Piloto Hernández, soy fellow de nefrología de la Universidad de Antioquia. Esta conversación hoy sobre este artículo, recurrencia de las enfermedades glomerulares en el post-trasplante, diagnóstico de dilemas en el manejo, está a cargo del docente responsable John Freddy Nietos, especialista en medicina interna, subespecialista en nefrología, epidemiólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, Grupo de Nefrología y Trasplante Renal y Cuidado Crítico del Hospital Pablo Tobón Uribe, donde tiene lugar esta charla. Entonces, para comenzar, tenemos que saber que las enfermedades glomerulares son una de las principales enfermedades que llevan al paciente renal a la enfermedad renal terminal, al paciente que va a requerir diálisis. En Estados Unidos es la tercera causa de enfermedad renal en los pacientes que son trasplantados. Y evidentemente es un factor importante de fracaso renal en el injerto. O sea, gran parte de los pacientes trasplantados con enfermedades glomerulares son pacientes que van a tener recurrencia de su enfermedad. Y es ahí la realización de este artículo donde ellos quieren conocer los dilemas clínicos a los que se enfrenta el médico en el manejo de la recurrencia post-trasplante de estos pacientes, sobre todo con ciertas glomerulopatías que son las más frecuentes, como la glomerulosclerosis focal y segmentaria en el post-trasplante, la nefropatía membranosa, el síndrome urémico hemolítico atípico, la glomerulopatía por C3, la amiloidosis AL y la nefropatía por IgA. Entonces, sobre esta glomerulopatía, sobre los dilemas que nos vamos a enfocar en la charla, en los dilemas importantes en la recurrencia de post-trasplante, es de lo que vamos a conversar. Y para darle inicio un poquito a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, recordemos, para ponernos en contexto, la clasificación. La clasificación es en primaria idiopática, cuando no se conoce qué es lo que está pasando, qué es lo que ha dañado el pósito, y las secundarias. En las secundarias es importante que hagamos énfasis en estas mutaciones génicas que se pueden ver en estos pacientes, en las infecciones víricas, en los fármacos, como vemos acá, en las respuestas renales que son adaptativas con masa renal normal y con masa renal reducida, como la agenesia renal, la displasia renal, la nefropatía por reflujo, y en la masa renal normal, hipertensión, nefroesclerosis, obesidad y otras. El asunto es que sabemos que la glomerulosclerosis focal y segmentaria se divide en idiopática o primaria y en secundaria. La patogénesis de esta, pero esto es someramente, pero la patogénesis es que tanto la causa primaria, que probablemente sea mediada por factores circulantes de permeabilidad, como se han ido evaluando, SUPAR, microARN, bueno, y la causa secundaria van a provocar una lesión inherente dentro de los podocitos. Esto por señalizaciones alteradas, reorganización del esqueleto de actina, alteración de la filtración por parte del podocito. Cuando los niveles son muy críticos, se van a despegar estos podocitos o entran en apoptosis. Y los demás podocitos que están al lado, que no tienen estas alteraciones, pueden sufrir estrés y se propaga, por supuesto, el daño localmente mediado. Todo esto va a dar al traste a que se evalúe. En la microscopía óptica no se va a poder diferenciar bien entre una glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria o secundaria, pero en la microscopía de electrónica, por lo general, se puede ver un borramiento difuso en el proceso de los podocitos. Cuando es difuso, se piensa es que la causa sea primaria y se puede ver un borramiento que sea segmentario, y cuando es segmentario se piensa que la causa sea secundaria. ¿Y por qué estamos pidiendo o por qué traigo esto y soy tan enfática en esto? Porque la recurrencia de las enfermedades glomérulo por focal y segmentaria en los pacientes post-trasplantados tiene una incidencia diferente en los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria que secundaria. En todo caso, las tasas de recurrencia en general de esta patología después del trasplante varía entre el 30% y el 60% en los estudios que se han venido haciendo en los últimos años. La patogenia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria recurrente se desconoce, aunque es sugestivo que hayan presencia de un factor circulante tóxico para los podocitos. Y las enfermedades resistentes y la pérdida del injerto siguen siendo comunes a pesar de múltiple uso de múltiples drogas o múltiples enfoques de tratamiento que se han venido avanzando en esto. Entonces, ante todo esto, que es la generalidad, el dilema 1 que expresan en este artículo es cómo informar las características
clínico-patológicos de la glomerulosclerosis focal y segmentaria nativa, el riesgo de recurrencia después de trasplante. Entonces, sí está bien establecido que existe un alto riesgo de recurrencia en pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria y que existe un riesgo insignificante en pacientes de forma secundaria o formas genéticas. Entonces, ante esto, lo ideal es tratar de clasificar al paciente antes del trasplante en qué tipo de glomerulosclerosis focal y segmentaria tiene. Esto en ocasiones se vuelve un poco difícil, ¿cierto? Entonces, hay signos clínicos que se han venido publicando a lo largo de los años que nos hacen pensar que la glomerulosclerosis focal y segmentaria es primaria. Entonces, de esos signos clínicos sí ya está muy estudiado que la presentación de la glomerulosclerosis focal y segmentaria en riñones nativos con síndrome nefrótico tiene más incidencia de recurrencia en el post-trasplante que los pacientes que no se presentaron con síndrome nefrótico. Y básicamente para correlacionar es que los que tienen síndrome nefrótico generalmente tienen una glomerulosclerosis primaria. Lo otro es el inicio habitual agudo de la primaria, la albúmina que está en menos de 3.5, por supuesto, porque está asociado con el síndrome nefrótico, pero de todas estas clasificaciones clínicas, el síndrome nefrótico es el único que se ha podido confirmar que sí tiene mayor recurrencia en el paciente que lo presenta en los riñones nativos. Entonces, cuando se estudia la glomerulosclerosis focal y segmentaria, existen variantes de anatomía patológica, la clásica o NOS, la periliar, la celular, la ticolalzante. En todo caso, las variantes histológicas de la glomerulosclerosis focal y segmentaria no se ha demostrado que tengan ningún efecto sobre el riesgo de recurrencia. Hasta el momento no se encuentra. Y hay probablemente otros factores que se están asociados a mayor o menor riesgo de recurrencia, como la vejez, la raza blanca, el tiempo más rápido hasta la insuficiencia renal, la donación en vida, que esté relacionada, y la nefrectomía de los riñones nativos. Estos son aspectos o factores que han venido apareciendo en trabajos investigativos, en investigaciones, y que se han notado que tienen mayor recurrencia cuando los pacientes lo presentan. El dilema 2 que traen ellos en esta enfermedad es que los pacientes con glomerulosclerosis primaria deben someterse a pruebas genéticas antes del trasplante de riñón. Bueno, pues ante esta pregunta, ellos hacen un desarrollo de cierta información. Y es que ellos dicen que se han asociado más de 50 genes en los pacientes que tienen la glomerulosclerosis focal y segmentaria, pero sobre todo aparecen en los niños. En los niños tienen una glomerulosclerosis focal y segmentaria más prevalente, monogénica o genética familiar, en el 30% en comparación con los adultos. Cuando evaluamos que tiene una glomerulosclerosis focal y segmentaria monogénica o familiar, la tasa de recurrencia es muy baja, tan baja como 0, y esto se salió de una cohorte pediátrica. Entonces es importante tener presente, de antemano voy diciendo, es conocer si el paciente tiene una glomerulosclerosis monogénica o génica familiar, porque con eso tenemos casi la certeza de que no va a recurrir y vamos a hacer un trasplante seguro, pues, dentro de lo que cabe, pero más seguro, ¿cierto? Bueno, entonces sabemos que en esta cohorte pediátrica o los pacientes pediátricos con glomerulosclerosis monogénica o familiar, la tasa de recurrencia es muy baja, excepto en las mutaciones tipo FIN mayor, que tiene una tasa de recurrencia de 25 a 34%, pero que es muy rara fuera de Finlandia. Existen también unas variantes de alto riesgo APOL asociadas a la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que evaluaron, después de tener todos los conocimientos de todas las publicaciones, que no debería reaparecer después del trasplante, ya que la expresión específica del riñón de APOL1 con variantes de alto riesgo son un factor crucial de lesión solamente en los podocitos. Entonces, ¿qué resumen ellos con este dilema 2? Que ante la existencia de una buena disponibilidad de paneles de pruebas genéticas integrales y de bajo costo para la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y el creciente número de genes que se han identificado asociados a esta enfermedad en los pacientes ya de edad adulta, pues ellos creen que las pruebas genéticas deben considerarse como una herramienta importante para la estratificación de riesgo de recurrencia en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, de manera que lo sugieren, que lo podríamos hacer. Ahora, el otro dilema, dilema número 3 de esta enfermedad que me pareció la que más ellos evaluaron, son, ¿deberían los pacientes con esta patología primaria, glomerulosclerosis focal primaria, que sabemos que es la que más recae, someterse a un tratamiento profiláctico en torno al trasplante de riñón?
Bueno, pues en esta tabla ellos relacionan todos los estudios que se han hecho desde 2001 en adelante sobre el tratamiento profiláctico de estos pacientes. Y vemos que el mayor tratamiento profiláctico estudiado es la plasmaféresis. Está también la plasmaféresis más el rituximab solo, o la féresis de LDL y rituximab. Entonces, claro está que muchos de estos estudios muestran que hay una tasa de recurrencia alta en los pacientes que no utilizaron plasmaféresis profiláctica comparado a los que lo sí lo hicieron. Sin embargo, ellos evalúan que no hay un nivel de evidencia importante que recomiende evitar el tratamiento previo de trasplante para prevenir la glomerulosclerosis recurrente. O sea, hay un bajo nivel de evidencia que nos indique que debemos hacer plasmaféresis o rituximab profiláctico antes de poner a pacientes con glomerulosclerosis primaria en un trasplante renal. En lugar de esto, lo que hacen es que recomiendan vigilar minuciosamente ya después del trasplante de riñón mediciones diarias de proteinuria, porque sabemos que en las primeras semanas es que tienen la recurrencia sobre la base de recurrencia temprana habitual de estos pacientes. Entonces, el otro dilema es los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria deben someterse a nefropatías nativas antes del trasplante, pues la incidencia máxima de la glomerulosclerosis focal y segmentaria recurrente se ven en las primeras semanas de post-trasplante, ¿cierto? Y se requiere un control estricto, como decimos, en vez de someterlo a una nefrectomía, pues me estoy adelantando acá, o a una profilaxis de plasmaféresis y rituximab, se requiere un control estricto de esa proteinuria en los pacientes post-trasplantados, específicamente en la primera y segunda semana, donde la incidencia de recurrencia es mayor. Entonces, han evaluado ya estudios donde en los adultos la nefropatía nativa se ha asociado con un mayor riesgo de recurrencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y esta nefrectomía ha sido abandonada por la mayoría de los centros en que se trasplanta. Se debe ofrecer a estos pacientes también un trasplante que sea preventivo, en vez de un tratamiento sustitutivo renal con diálisis, porque también se ha visto que los pacientes que entran al trasplante con la glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, después de un tiempo en diálisis, tienen mayor recurrencia de la enfermedad primaria en el injerto renal. Entonces, las nefrectomías nativas generalmente no se recomiendan antes del trasplante del adulto. Los pacientes con riesgo de recurrencia deben ser monitoreados con mediciones diarias de proteinuria en las primeras 1 o 2 semanas después del trasplante de riñón, como venimos diciendo. Luego, la frecuencia de estas mediciones deben continuar, pero se pueden disminuir gradualmente, pero continuar porque han existido, o está reportado también, recurrencia de la glomerulosclerosis focal y segmentaria de inicio tardío. O sea, no quiere decir que en las primeras 2 semanas, si no se ve la proteinuria o no hay una recurrencia de la enfermedad glomerular en estos pacientes, demos por hecho que no va a existir. Puede existir porque hay reportes de casos tardíos. De manera que el seguimiento o las mediciones de esta proteinuria en estos pacientes, el seguimiento estrecho debe continuar por tiempo indefinido, ¿cierto? Entonces, el dilema 5, ¿cuál es la mejor estrategia de tratamiento para pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria recurrente después de un trasplante de riñón? Entonces, aquí estamos básicamente ante el paciente que tiene su focal y segmentaria ya en el injerto renal. Entonces, la plasmaféresis hemos visto que se utiliza con el objetivo de eliminar el factor circulante esquivo, mientras que el rituximab, que es otra alternativa, puede actuar por un efecto directo sobre los podocitos y por su efecto de depresión sobre las células B inmunes, ¿cierto? O sea, la plasmaféresis se ha venido estudiando con un alto también, una tasa de respuesta completa de remisión parcial, que también es alta. Vean estos estudios que el 68%, el 88%, el 75%, el 36%, el 75% tuvieron una tasa de remisión parcial. Se ha venido también estudiando la plasmaféresis más el rituximab, donde también se pueden ver estos números. Otras alternativas y otros centros ya no utilizan tanto la plasmaféresis, sino que utilizan más no, sino que están poniendo en la mira la inmunoabsorción, porque esta inmunoabsorción permite la eliminación más selectiva de inmunoglobulina, no salen los factores de coagulación que también pasan en la plasmaféresis, como ventaja no necesita líquido de sustitución y pues piensan que sea un poco más efectiva. Sin embargo, no hay evidencia en ensayos que sea más efectiva esta inmunoabsorción que la plasmaféresis, y lo que sí está claro es que es más cara, ¿cierto? Y es menos disponible.
En todo caso, lo que traigo de esta tabla es que quiero que conozcan que existe esta posibilidad, la inmunodestrucción en los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria recurrente en el injerto, que también existe la plasmaferesis más la ciclosporina, solo que la ciclosporina generalmente, o los inhibidores de calcio en orina, los pacientes que están los pacientes trasplantados lo tienen como inmunoterapia de mantenimiento, y bueno, existe también el gel de ACTH que se ha venido estudiando. En todo caso, la evidencia de todas estas terapias, o sea, de que estas terapias sean útiles en la glomerulosclerosis recurrente es más bien baja, pero existe la posibilidad. Entonces, la cosa está en individualizar el paciente, evaluar y pues probar, porque ciertamente debemos hacer algo, ¿cierto? El dilema 6 de esta enfermedad es los pacientes con pérdida previa del injerto debido a las recurrencias de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Deben considerarse para otro trasplante de riñón. Entonces, ya nos contextualizamos en que el paciente perdió el injerto, ¿cierto? Ya tiene una mala función o no tiene una función renal adecuada de este paciente y esto fue debido a la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ante esto hay varios aspectos señalados y es que el riesgo de recurrencia esta es hasta el 80% mayor en los pacientes con glomerulosclerosis recurrentes de un primer injerto. O sea, este paciente que lo trasplanto por segunda vez, sabiendo que el primero se perdió por una recurrencia de glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, pues tiene hasta un 80% para perder este segundo injerto. Y esta recurrencia es casi segura en un paciente con un tercer injerto. Entonces, obviamente, aquí hay un problema ético. Y sobre todo porque teniendo presente esta alta tasa de recurrencia con el segundo, con el tercer injerto, tenemos que tener claro también que son pacientes con la glomerulosclerosis focal y segmentaria que generalmente son jóvenes. Entonces, ¿cómo uno le dice a un paciente joven que ya no hay más que hacer? Porque la incidencia lo deja por fuera en un 80% en un segundo injerto. Bueno, cuando ambas pérdidas del injerto ocurrieron después del trasplante de riñón, sin signos de respuesta a tratamiento extensivo, la perspectiva es muy limitada y se deben evitar entonces, en este caso, los donantes vivos. Lo que tenemos que tener claro es que teniendo esta alta incidencia, asociándola a la inmunología, por supuesto que va a estar más sensibilizado y todo esto, tratar de evitar que este paciente reciba un riñón de un familiar vivo, porque evidentemente es un paciente que tiene un poquísimo posibilidad de tener ese riñón por mucho tiempo. Entonces, teniendo claro ya la glomerulosclerosis focal y segmentaria, vamos a hablar de otra glomerulopatía, la nefropatía membranosa, que me gusta mucho y es muy frecuente, ¿cierto? Entonces, las características para colocarnos en contexto de esta nefropatía membranosa es que es rara en niños, se ve menos del 5% de los casos totales de síndrome nefrótico. Es común en adultos, se nota o sea, se evalúa que de 15 a 50% de los casos totales de síndrome nefróticos tengan una nefropatía membranosa, depende de la edad y aumenta la frecuencia después de los 40 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres en todos los grupos de edad en los adultos. Se ve más en pacientes caucásicos que en asiáticos, más en asiáticos que afroamericanos y más en afroamericanos que hispanos. El síndrome nefrótico se presenta en esta nefropatía membranosa casi en el 60 o el 70% de los casos. La presión sanguínea puede ser normal o estar levemente elevada en la presentación, pero no es algo que llame mucho la atención ni que nos vaya a hacer sospechar eso. La proteinuria es no selectiva, el sedimento urinario es un sedimento que es benigno, la tendencia a enfermedades tromboembólicas es frecuente por la hipoalbuminemia que siempre se ha manejado en estos pacientes, con síndrome nefrótico por supuesto, y pueden haber características de otras causas que sean secundarias a esta enfermedad, como las infecciones, los medicamentos, la neoplasia, el lúpus eritematoso. Entonces, básicamente, la nefropatía membranosa primaria es causada por autoanticuerpos que forman contra proteínas intrínsecas de podocitos y conduce a la formación in situ de complejos inmunes. Y los principales antígenos podocitarios que se han venido estudiando a lo largo de este tiempo es el receptor de fosfolipasa A2, que está ahí en el podocito y que es uno de los más frecuentes antígenos para que estos anticuerpos, sea la causa que sea, los ataquen, por así decirlo. Y el otro, el receptor de fosfolipasa A2, para abreviar, vamos a hablar sobre el PLAR2. Bueno, y el dominio de tromboplastina tipo 1, que contiene 7 del test DA7, es el otro más estudiado también en estos pacientes como antígenos elementales, no, antígenos que están ahí en el podocito que estos anticuerpos atacan, por decirlo otro. Hay otros antígenos que se han venido estudiando a lo largo de estos pocos años, como en el 1,
semaforina 3B, endopeptidasa neutra y otros que están siendo evaluados o tienen foco en este momento de estudio como causa de nefropatía membranosa o como antígenos propios en los podocitos donde estos anticuerpos atacan. Existen etiologías secundarias de estas enfermedades, como sabemos, no quiero hacer mucho énfasis en esto porque no es la intención, pero solamente para contextualizarnos, como las infecciones, los tumores sobre todo, los tumores melanoma, linfoma, los tumores sólidos, los fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, las enfermedades sistémicas como el lupus, el Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, todas estas causas secundarias se han visto asociadas a la nefropatía membranosa como causa secundaria. Entonces, a lo que yo quiero hacer énfasis aquí, porque en este artículo los dilemas, por lo que pude ver, los relacionan siempre con este antígeno PLAR2, pues es evaluar o traer los conceptos claros que hay en el mundo actualmente sobre este PLAR2. Entonces, la nefropatía membranosa asociada a este receptor, al PLAR2, representa entre el 70 y el 80% de la glomerulopatía primaria. Glomerulopatía membranosa primaria, casi el 70 o el 80% va a tener un PLAR2 positivo. Está asociada a esto, a este antígeno, anticuerpos que atacan este antígeno, ¿cierto? Los títulos de anticuerpos de PLAR2 se correlacionan con la proteinuria. A mayor títulos de esto, mayor proteinuria van a tener estos pacientes, o sea, más grave el síndrome nefrótico, más hipoalbuminemia en respuesta de esto, o sea, que tenemos una correlación clara. Los cambios en los niveles de anticuerpos preceden los cambios a la proteinuria entre semanas y meses. O sea, sabemos que ya está relacionado. Cambian los anticuerpos y obviamente la proteinuria también va a cambiar. La presencia de anticuerpos PLAR2 se asocia con el desarrollo de nefropatía membranosa nativa en meses o años antes de la enfermedad clínica. O sea que si nosotros le hacemos a un paciente estos anticuerpos, pues no siempre es así, pero se ha notado en las investigaciones que se han hecho que estos pacientes tienen un riesgo de tener una nefropatía membranosa meses o años después de haberle practicado, qué pena, este PLAR2. Ahora, las pruebas de anticuerpos PLAR2 positivas pueden obviar la necesidad de biopsia y esto es algo que trae las guías CADIGOS. El paciente que no tiene otra aparente causa de la nefropatía membranosa, que tiene un PLAR2 positivo, son pacientes que se pueden obviar de la biopsia renal, porque sabemos que son pacientes que tienen una nefropatía primaria y se van a tratar como tal. El diagnóstico retrospectivo de esta patología asociada a PLAR2 se puede hacer y se puede hacer mediante tinción de biopsias renales por el antígeno PLAR2. O sea, pacientes que tienen esa biopsia se le puede hacer esta tinción y retrospectivamente se puede hacer el diagnóstico de que esta nefropatía membranosa ha sido asociada a un PLAR2 por esta tinción en la biopsia que ya está en el mundo, pues yo no creo que en Colombia exista, no recuerdo cuando pasé por patología, pero aparentemente por lo que trae en este artículo, en el mundo existe la posibilidad de este diagnóstico retrospectivo. Existen otros sistemas de anticuerpo antígeno, como dijimos, el TEDA es el otro más frecuente, aunque mucho menos que el PLAR2, pero existen otros que también se pueden evaluar o se están evaluando en la actualidad. Entonces, ante este conocimiento, el dilema uno que traen los autores de este artículo es cómo se pueden utilizar estas pruebas PLAR2 para mejorar el tratamiento de los pacientes con nefropatía membranosa en el contexto de trasplante. O sea, se puede utilizar ya sabiendo que el paciente se va a trasplantar o se trasplantó y que tiene este PLAR2 y la relación que tiene el PLAR2 con el síndrome nefrótico, con la proteinuria, con el diagnóstico retrospectivo, ¿se puede utilizar? Bueno, pues entonces, ante esto han habido artículos o estudios investigativos. Este de Grupper es el que tiene la muestra más grande. Este doctor y sus asociados mostró que el anticuerpo PLAR2 detectable antes del trasplante se asoció significativamente con una nefropatía membranosa recurrente por protocolo o por biopsias renales clínicamente indicadas, ¿cierto? O sea, que ellos mostraron que hay una alta incidencia de recurrencia en la nefropatía membranosa demostrada por biopsia en los pacientes que llegaron a trasplante con PLAR2 positivo. Otros estudios han apoyado que el PLAR2 positivo poco antes o en el momento del trasplante estará asociado a enfermedades recurrentes, o sea, que siguen la misma corriente o tienen los mismos resultados que el Dr. Grupper. Estudios en el post-trasplante reportan o respaldan que el PLAR2 persistente
o reemergente, que lo venían negativo, se habían negativizado y se volvió otra vez positivo, se asocia con un aumento de la proteinuria y en algunos pacientes con enfermedad resistente. Ya no solo recurre, sino que aunque uno trate tratamiento, o sea, lo maneje, pues va a haber resistencia para esto. Entonces, ellos como conclusión a este dilema reportan lo siguiente: niveles séricos de PLAR2 anticuerpo mediante inmunofluorescencia indirecta y ELISA, y hablan sobre esta medición porque dice que tiene del 99 al 100% de especificidad pre-trasplante y en el momento de trasplante se deben hacer para valorar o establecer los valores basales y seguir al paciente en el tiempo y conocer, ¿cierto? Lo mismo que hacemos en la nefropatía membranosa nativa. En pacientes con PLAR2 después de trasplante, se debe hacer un seguimiento de PLAR2 anticuerpos cada 3 o 6 meses. La tinción con PLAR2 de biopsias nativas y o de aloinjerto anteriores puede ayudar a guiar el uso de las pruebas de PLAR2 anticuerpos en pacientes con un diagnóstico previo de nefropatía membranosa con estado de PLAR2. Y el uso de estos anticuerpos como biomarcador diagnóstico, es decir, para no hacer la biopsia, para reemplazar la biopsia de riñón, en el entorno de trasplante todavía no está muy estudiado y ellos dicen que requieren más fundamentos, que requieren estudios. Sobre este tema quise traer esto porque me parece que es importante que existen descubrimientos recientes en la genética de la nefropatía membranosa. Y es que hay alelos de alto riesgo que se ha visto, alelos del HLA y PLAR, de receptor PLAR1, de PLAR2, receptor 1, se han relacionado con esta enfermedad. Entonces, los polimorfismos de un solo nucleótido del donante en el medio de HLA de RB1, HLA de QA1 y 3 polimorfismos de un solo nucleótido en el PLA2R1 se han asociado con nefropatía membranosa post-trasplante. Obviamente, todo esto está en espera de más desarrollo para más claridad, ¿cierto? El dilema 2 de esta patología, de esta entidad, de la nefropatía membranosa en el post-trasplante es: ya teniendo la nefropatía membranosa, ¿cuál es la mejor práctica para tratar estos pacientes post-trasplante? En los pacientes por nefropatía membranosa nativa, pues se evalúa el rituximab después del estudio Mentor, pero acá post-trasplante recurrió, ¿cuál es la mejor tendencia? O sea, con terapia eficaz, la recurrencia del injerto no parece correlacionarse con la supervivencia del injerto. Eso es algo a tener en cuenta. Entonces, lo primero es que en estos pacientes, por este síndrome nefrótico, por esta proteinuria, se debe prescribir bloqueo de renina, angiotensina, aldosterona, como hacemos en todos los pacientes con nefropatía membranosa nativa, ¿cierto? La nefropatía membranosa recurrente post-trasplante, o sea, ¿en quiénes lo mando? La nefropatía membranosa recurrente post-trasplante, en los pacientes que tengan inmunosupresión adicional por empeoramiento de la función renal o en los pacientes que tengan manifiesto un síndrome nefrótico independientemente de la gravedad del mismo. En estos pacientes voy a colocar bloqueo de renina, angiotensina, aldosterona. El fármaco de elección para estos pacientes que tienen una nefropatía membranosa recurrente es el rituximab, más los inhibidores de calcio en urina, pero los inhibidores de calcio en urina, sobre todo la ciclosporina, son medicamentos que ya vienen utilizando los pacientes, como decíamos, que tienen un injerto renal, porque en el mundo está la tendencia de la triple terapia y dentro de ellos los inhibidores de calcio en urina, a no ser que tenga una contraindicación para utilizarlo, se usa con mucha frecuencia, ¿cierto? El 80% de los trasplantados del mundo están utilizando tacrolimus, entonces de ahí va. Entonces, el rituximab conduce a remisión completa o parcial de la mayoría de los pacientes. Entonces, vemos que estos medicamentos, o sea, que esta nefropatía membranosa recurrente es noble ante el tratamiento con rituximab. De manera que rituximab va a ser la elección en el tratamiento de estos pacientes. Y existen otras terapias que se han venido estudiando y que se están desarrollando, como bortezomib, disculpen, que está dirigido a células plasmáticas, y otros anticuerpos anti-CD4, como el obinutuzumab y el ofatumumab, para casos con nefropatía membranosa que sean resistentes antes y después del trasplante. Entonces, básicamente, el rituximab en estos pacientes ha mostrado una buena respuesta con reversión, o sea, que mejoran los pacientes con nefropatía membranosa, de manera que para remisión completa o parcial en la mayoría de los pacientes, de manera que se utilice. Entonces, la estrategia, ellos concluyen este dilema con la estrategia de reducción de anticuerpos previas al trasplante, es decir, la terapia anticélulas B y plasmaféresis probablemente no sea necesaria para la mayoría de los pacientes con nefropatía membranosa, porque la nefropatía membranosa recurrente a menudo es lentamente progresiva y responde bien al tratamiento. Entonces, listo.
Entonces, ya chuleado pues la nefropatía membranosa, vamos a entrar a otro contexto renal, el síndrome hemolítico urémico atípico, que existe también en los pacientes que se pueden trasplantar pacientes con esta patología. Entonces, vamos a evaluar algunos conceptos que hay en el mundo. La recurrencia del síndrome hemolítico urémico atípico ocurre en estos pacientes trasplantados entre el 20 y el 100%. Y está fuertemente influenciado por antecedentes genéticos en este paciente. Los pacientes con mutaciones en los genes del factor del complemento tienen un riesgo 3 veces mayor de recurrencia en comparación con los pacientes que tengan el síndrome hemolítico urémico pero que no tengan estas mutaciones. El mayor riesgo en pacientes con mutaciones en los genes que codifican proteínas reguladoras del complemento, como estas mutaciones CFH, CFI, C3 y CFB. O sea, el mayor riesgo son las mutaciones en estos genes, como vemos. Entonces, ante esto, sabiendo que hay gran recurrencia en los pacientes y más recurrencia en los pacientes que tienen mutaciones con los que no tienen, ellos tienen un primer dilema y ellos preguntan, los pacientes con síndrome urémico hemolítico atípico que están planificando un trasplante de riñón, ¿deben recibir eculizumab de forma profiláctica o como informan las pruebas de complemento el tratamiento de estos pacientes? Entonces, lo primero es que en el 2015 se hizo una reunión sobre manejo de síndrome hemolítico urémico y la amiloidosis para poder clasificar a estos pacientes en alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo de recurrencia. Entonces, está una estratificación de riesgo y recomendaciones de tratamiento profiláctico en pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico sometidos a evaluación de trasplante renal. Entonces, los criterios del alto riesgo tienen un riesgo de recurrencia entre el 50 y el 100%, ¿cierto? En estos pacientes de alto riesgo se va a recomendar obviamente el eculizumab profiláctico. Conozcamos que el eculizumab, o sepamos, recordemos que es sumamente caro. Entonces vale la pena estratificar a los pacientes para conocer en ellos qué porcentajes qué se puede evitar con este medicamento tan caro, ¿cierto? En los pacientes que tengan riesgo moderado, que son los pacientes que no tienen ninguna mutación, estos pacientes se pueden utilizar eculizumab profiláctico o se puede utilizar plasmafer, es decir, en los pacientes que tienen bajo riesgo, que son los pacientes que tienen un riesgo de recurrencia de síndrome hemolítico urémico atípico en un 10% en el injerto, no se recomienda profilaxis, sino que hacer trasplante una vez y el manejo inmunosupresor que se utiliza en cada uno de ellos. Entonces, hay varios estudios que se han venido haciendo para conocer la recurrencia del Chugan en estos pacientes. Por ejemplo, el registro global de Chugan mostró que la tasa de filtración global, la tasa de filtración glomerular estimada, era más alta y había menos riesgo de diálisis a los 6 meses después de trasplantado en los pacientes que utilizaron eculizumab profiláctico versus ninguna profilaxis en pacientes con o sin CHUA. Entonces, un metaanálisis reciente que tenía una muestra de 380, que no es despreciable, de receptores de trasplantes, todos recibieron eculizumab para la prevención o el tratamiento del CHUA y ellos evaluaron como resultado que la pérdida del halo injerto se presentó en el 6% en el grupo de los que tuvo profilaxis versus la pérdida del 23% del injerto en los pacientes que no recibieron la profilaxis. O sea, en este estudio evidentemente hubo una mejoría en los pacientes que recibieron profilaxis no para la pérdida del injerto. Y una corte francesa de Schubert mostró que ningún paciente que recibió profilaxis con eculizumab desarrolló enfermedad recurrente versus una recurrencia clínica que apareció en el 41% de los pacientes del grupo que no recibieron profilaxis con eculizumab. Y la pérdida del injerto censurada por la muerte fue significativamente más común en el grupo sin profilaxis, o sea, un 38%, versus un 4% en los pacientes que sí recibieron eculizumab. De manera que estos 3 estudios nos indican que ciertamente los pacientes deben recibir eculizumab, ¿cierto? ¿Qué dicen las guías KDIGO sobre esto? Pues ellos recomiendan comenzar con eculizumab profiláctico en el momento de trasplante, pero señaló que no hay estudios que comparen estrategias de tratamiento o monitorización profilácticas o previas al trasplante. Pero la recomendación es esta. Y como conclusión de este artículo, ellos dicen, los datos apoyan que la prueba de complemento genético debe realizarse en todos los pacientes con CHUA que se someten a una evaluación de trasplante de riñón. Los estudios de registros grandes
indican que la supervivencia del injerto puede mejorar mediante el uso profiláctico de eculizumab, especialmente los pacientes que tienen un alto riesgo, que tienen hasta el 50 o 100% de riesgo de recaer, como dijimos, y un moderado riesgo. Sin embargo, se requieren más estudios para comprender las características adicionales del donante y el receptor, y se necesitan más datos para ayudar a orientar las decisiones sobre la interrupción del tratamiento con eculizumab en pacientes con CHUA después de un trasplante de riñón. No sabemos, bueno, le ponemos el eculizumab profiláctico y qué pasa con ese paciente, cuándo lo retiramos, cómo lo retiramos, se puede retirar, en fin, son cosas que faltan y yo creo que en pocos años podremos tener respuestas, siendo muy optimista. Otra de las nefropatías que se asocian a post-trasplante o a la recurrencia post-trasplante y que se hace énfasis en este artículo es la glomerulopatía por C3. Y esta glomerulopatía por C3 recurre después de un trasplante de riñón y es común que recurra, es muy común. En las series más grandes se presentó una recurrencia entre el 67 y el 84% de los pacientes con una mediana de tiempo entre 14 y 28 meses. O sea, en 2 años, casi el 85% de los pacientes con esta nefropatía puede recurrir según los estudios más grandes que se han hecho en el mundo, ¿cierto? La mitad de los pacientes con enfermedades recurrentes desarrollan falla del halo injerto en una mediana de 18 meses. Y no existen datos que apoyen una asociación entre las pruebas de complemento y la enfermedad recurrente después del trasplante. Entonces, el primer dilema ante esta patología que se plantean los autores es cómo deben manejarse los pacientes con glomerulopatía C3 antes del trasplante y después de la recurrencia de la enfermedad. Y existe esta tabla que resume todo en este artículo que habla sobre las consideraciones para el trasplante en pacientes con glomerulopatía C3. Ellos dicen que lo primero es estratificar el riesgo. Evita el trasplante durante el periodo agudo de pérdida renal e inflamación aguda, ya que los datos limitados sugieren que la progresión e insuficiencia renal en los riñones nativos se asocia con un mayor riesgo de recurrencia. Lo primero que tenemos que tener es que la enfermedad no esté activa. No existen datos que respalden si las anomalías del complemento sérico predicen el riesgo de recurrencia de la enfermedad después del trasplante. La glomerulopatía por C3 asociada a gamapatía monoclonal tiene una altísima tasa de recurrencia, entonces ahí evaluaremos en dependencia de la edad y todo, o sea, individualizar al paciente, si vale la pena trasplantar al paciente. Y obviamente el tratamiento ya de la glomerulopatía por C3 recurrente, no se conocen estrategias para reducir el riesgo de recurrencia en la glomerulopatía C3 y el uso de terapia anticomplemento se basa en pequeños ensayos abiertos e informes de casos con efectos desconocidos en la publicación. ¿Listo? Entonces, ahí en esta tabla se trata de resumir, por eso no traigo más en aras de tiempo, lo que se hace en los pacientes, ¿cierto? Eculizumab no está bien determinado, no está bien fundamentado, pero se puede utilizar. Otra de las patologías o los hallazgos que se aparecen en biopsias renales y que pueden recurrir es la amiloidosis AL. El dilema que estos autores trajeron sobre estos pacientes que tienen esta patología son los pacientes con insuficiencia renal debido a amiloidosis AL deben someterse a un trasplante de riñón y bueno, pues hablan que el autotrasplante de células madres o las terapias con células antiplasma como el bortezomib han dado lugar a enormes mejoras en las respuestas hematológicas de estos pacientes, la respuesta a los órganos y la supervivencia de los pacientes con amiloidosis AL. Entonces, ellos hablan sobre un reporte muy famoso de un estudio de 49 pacientes en la Universidad de Boston que mostró que la supervivencia de ese injerto en los pacientes con amiloidosis AL al año, a los 3 años y a los 5 años fue de 94, 89 y 81% respectivamente. O sea, que a los 5 años de trasplantado estos pacientes tuvieron un 81% de funcionabilidad en el injerto, de manera que no es despreciable, ¿cierto? Ante esto, ellos sugieren que los pacientes con insuficiencia renal y amiloidosis AL que no tienen afectación cardíaca y que, por lo demás, cumplen con los criterios para el trasplante, deben ser considerados para el trasplante de riñón, particularmente aquellos que han logrado respuestas hematológicas parcialmente completas o muy buenas. Y obviamente estos pacientes tienen que ser sometidos a un grupo multidisciplinario manejado por hematología, cardiología y nefrología, que ahí estaremos, para poder proceder al trasplante del paciente, pero realmente contraindicado no está. Solamente tienen que tener estas perlitas, pues. Ahora, la nefropatía por IgA tan frecuente
En los pacientes renales crónicos y terminales, pues, esta nefropatía por IgA aumenta la incidencia o la recurrencia de estos pacientes con el tiempo después de trasplante aumenta. O sea, el paciente con una nefropatía por IgA tiene un alto riesgo de recurrencia, a medida que pasa el tiempo aumenta esa incidencia. Las tasas de recurrencia varían del 10 al 30% en estudios con biopsias que se hicieron por causa y del 25 al 53% en estudios con biopsias que se hicieron por protocolo. Y la recurrencia de la nefropatía por IgA parece no tener ningún efecto sobre la supervivencia del injerto a corto plazo, ¿cierto? O sea, básicamente hay una recurrencia importante de los pacientes con nefropatía por IgA post-trasplantados, pero esta recurrencia por IgA no parece tener efectos sobre la supervivencia de ese injerto a corto plazo. El dilema 1 que traen los autores sobre esta nefropatía por IgA me parece muy importante porque es frecuente. Ellos preguntan, ¿debería evitarse la abstinencia temprana de esteroides en pacientes que han sido trasplantados y tienen insuficiencia renal debido a la nefropatía por IgA? Y es que aquí tratamos de relacionar con la charla anterior, con el seminario anterior. Recuerden que en gran parte del mundo y en España, no en nuestro protocolo de Pablo, pues me incluyo porque estoy rotando por ahí, hay una tendencia a retirar los inmunosupresores, o sea, los esteroides, qué pena, a retirar los esteroides. Y sabiendo que los pacientes con IgA, uno de los tratamientos, uno de los pilares importantes de los pacientes que responden son los esteroides, ellos preguntan, ¿debería evitarse esta corriente en el mundo que trae ahorita la abstinencia temprana de esteroides en los pacientes que han sido trasplantados y tienen insuficiencia renal debido a nefropatía por IgA? Pues entonces ellos hablan acá de lo siguiente, la eliminación, como venimos diciendo, de la terapia, la eliminación temprana de los esteroides después del trasplante, se realiza aproximadamente en el 30% de los trasplantados en Estados Unidos. Y no tengo el número exacto de España, pero no es un número despreciable, porque lo que pude ver es que tienen esa corriente. Entonces, comúnmente, en pacientes con IgA se evita esta abstinencia temprana de esteroides, porque pocos estudios, son pocos, comentan la posible asociación entre la abstinencia temprana de esteroides y la recurrencia por nefropatía de IgA. Entonces, no hay estudios prospectivos, desgraciadamente, que analicen esta abstinencia temprana de esteroides y la IgA recurrente con biopsia de protocolo, pero en un estudio retrospectivo con biopsia de protocolo encontraron que hay una tasa generalmente de recurrencia de nefropatía por IgA del 32%, sin asociación entre la recurrencia de IgA y la abstinencia de esteroides. Y en TANGO, un estudio grande que se hizo, se prescribió en estos pacientes la suspensión temprana de esteroides en 76 pacientes de los 540 que participaron y tenían nefropatía por IgA nativa, y esto se asoció con recurrencia de la nefropatía por IgA después del trasplante de riñón en un análisis multivariado. Entonces, en conclusión, ante este único dilema que ellos traen de la nefropatía por IgA, ellos dicen, la evidencia de una asociación entre la abstinencia temprana de esteroides y la recurrencia de nefropatía por IgA tienen limitaciones significativas, ¿cierto? Debido a que existe alguna evidencia de que la incidencia de esta enfermedad recurrente ha disminuido con el tiempo, se requieren ensayos más nuevos para investigar la asociación entre la abstinencia de esteroides y la nefropatía por IgA recurrente en la era moderna. En otras palabras, hay mucho por estudiar y no es clara la posición. Sin embargo, a mi apreciación personal, que es muy limitada, por supuesto, porque estoy solamente iniciando un trasplante, yo no retiraría, ¿cierto? Los esteroides en los pacientes con IgA. Y pues, por el momento, esto es todo lo que traigo de este artículo, agradeciendo que me hayan escuchado.